El suelo de mármol del vestíbulo principal de la constructora Méndez Asociados brillaba bajo las luces frías, reflejando las siluetas apresuradas de ejecutivos con corbata. En un rincón, con un cubo de agua y una fregona gastada, Sofía Almeida limpiaba las marcas de zapatos que insistían en reaparecer, como si el suelo fuera un escenario por el que desfilaban solo aquellos que nunca la veían. Vestía el uniforme azul claro ya desgastado, con las mangas manchadas de productos químicos, y mantenía la cabeza baja, más por costumbre que por timidez. 7 años trabajando allí le habían enseñado que ser invisible era, a veces, la mejor forma de sobrevivir. En el reloj de pared, las agujas marcaban las 8:15 cuando el ascensor privado se abrió. Ricardo Méndez, el CEO, apareció con su traje italiano impecable, la corbata perfectamente alineada y una expresión de quien sabía que controlaba todo a su alrededor. Las secretarias se enderezaron de inmediato, murmurando saludos. Él ni siquiera respondió. Sus pasos resonaron en el mármol, y Sofía, de rodillas, sintió su presencia antes de verlo. «Cuidado ahí», dijo él, señalando el charco que se formaba cerca de donde ella limpiaba. «Vas a terminar estropeando más de lo que ya está». Sofía levantó la mirada, solo para ver el desprecio reflejado en los ojos de él. Antes de que pudiera responder, una de las carpetas que él llevaba se le resbaló y cayó al suelo, esparciendo documentos por todas partes. Ella, instintivamente, soltó la fregona y comenzó a recoger los papeles, pero en el movimiento, una gota de agua cayó sobre una de las hojas. El silencio que siguió fue denso. Ricardo se agachó, tomó el documento de sus manos y con una voz baja pero cortante dijo: «Eres un animal. Ni siquiera sirves para limpiar el suelo correctamente». A su alrededor, algunos empleados intercambiaron miradas incómodas. Otros rieron discretamente, como si fuera aceptable burlarse cuando el blanco no podía reaccionar. Sofía sintió que el rostro le ardía. Contuvo el impulso de responder. Guardó la fregona en el cubo y se alejó, llevándose consigo el peso de la humillación y un nudo apretado en la garganta. Ese día, mientras continuaba su trabajo en los pisos inferiores, escuchó rumores sobre una visita importante. Una delegación china vendría para cerrar un contrato multimillonario. Era un acuerdo que podría poner a Méndez Asociados por delante de todas sus competidoras en el mercado asiático. Pero había un problema. La traducción del contrato estaba estancada y los plazos eran demasiado cortos. Sofía, sin querer, captó fragmentos de las conversaciones mientras limpiaba oficinas y pasillos. Reconoció nombres y términos que no le eran desconocidos. Cuando regresó a su pequeño apartamento en las afueras, con el olor a desinfectante aún impregnado en las manos, Sofía abrió una caja de madera guardada en el fondo del armario. Dentro había diplomas, certificados y recuerdos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Graduada por la Sorbona, fluida en 7 idiomas, incluyendo el mandarín y el dialecto Wu de Shanghái, ella había traducido documentos diplomáticos y participado en negociaciones internacionales. Todo eso antes del accidente que se llevó a sus padres, diplomáticos brasileños, y destrozó su vida. La depresión, las deudas y la necesidad de sobrevivir la habían empujado hacia trabajos cada vez más alejados de su antigua carrera. Mientras hojeaba uno de los certificados, recordó el tono de Ricardo esa mañana. «Animal». La palabra resonaba en su mente, no por primera vez. Apretó el llavero de plata en forma del Arco del Triunfo, el último recuerdo de París, y se prometió a sí misma que un día, de alguna manera, él vería quién era ella realmente. 2 días después, Sofía empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 36 cuando notó que la puerta de la sala de reuniones principal estaba entreabierta. Dentro, la delegación china conversaba rápidamente y el traductor contratado parecía perdido, frunciendo el ceño con cada frase. No era mandarín estándar, Sofía lo reconoció de inmediato, sino el Wu, lleno de expresiones idiomáticas del mundo de los negocios. Ella sabía que ese desencuentro lingüístico podía costar el contrato entero.
En el intervalo para el coffee break, escuchó a Paulo Ribeiro, el director financiero, decirle a Ricardo: «Si no resolvemos esto para mañana, cerrarán con la competencia. 2.000 millones, Ricardo». El CEO estaba con el semblante serio, la mano crispada sobre el vaso de café. «Ya intenté con los mejores traductores. Ninguno entiende bien ese maldito dialecto». Fue entonces cuando Luisa, colega de limpieza y amiga de Sofía, susurró: «Deberías decir que sabes». «¿Quién sabe?». Pero Sofía negó con la cabeza. Sabía que, dicha en el momento equivocado, la verdad sería solo una oportunidad más para ser humillada. Prefirió esperar. Esa noche, volvió al piso 36 fingiendo que necesitaba terminar la limpieza. Escuchó desde la puerta a los ejecutivos debatiendo desesperados sobre las cláusulas incomprensibles. No pudo resistirse. Se acercó y con voz firme interrumpió. «Esa cláusula no trata sobre exclusividad territorial, es sobre propiedad intelectual. Si firman, cederán todo el know-how de la empresa». El asombro fue inmediato. Paulo abrió los ojos de par en par. Ricardo la miró como si viera un fantasma. «¿Cómo sabes eso?», preguntó Paulo. «Porque hablo su dialecto y entiendo la terminología jurídica». Ricardo soltó una risa sarcástica. «La limpiadora piensa que puede salvar la empresa». «Ponme a prueba», cortó Sofía. «Cualquier página». 20 minutos después, ella había traducido y explicado fragmentos que ningún traductor anterior había logrado descifrar. El silencio que siguió fue denso. Ricardo, aún reticente, admitió: «Te necesito mañana a las 9. Traduce para ellos». Sofía solo asintió. La mañana siguiente comenzó con miradas curiosas y murmullos. Ella entró en la sala con su uniforme de limpieza, como había prometido. La delegación china la observó con atención cuando los saludó en su dialecto nativo, siguiendo todos los protocolos de cortesía. El líder, el señor Zhang, pareció sorprendido y agradablemente impresionado. Durante horas, Sofía tradujo con precisión, desarmando ambigüedades y exponiendo trampas contractuales. Poco a poco, el ambiente cambió. Paulo se relajó. Ricardo, aunque todavía orgulloso, permanecía callado. Al final, el acuerdo se cerró en términos justos para ambas partes. En el almuerzo que siguió, el señor Zhang declaró frente a todos que solo confiaría en el contrato si Sofía permanecía como puente entre las empresas. La propuesta era que ella fuera promovida a gerente de Relaciones Internacionales para ese proyecto. Ricardo dudó, pero no podía negarse. Días después, Sofía se sentó en su nueva oficina, con vista al parque. Luisa apareció con un jarrón de flores. «De limpiadora a ejecutiva en una semana», dijo abrazándola. Sofía sonrió, pero sabía que la batalla no estaba ganada. Muchos la evitaban, otros la trataban con falsa cordialidad. Ricardo no había hablado directamente con ella desde la promoción, hasta que Fernanda, su asistente, tocó a la puerta. «El señor Méndez quiere verte». En la oficina de él, el CEO intentaba mantener la compostura, pero su voz traicionaba cierto malestar. «Los chinos mencionaron tu competencia. Quiero ajustar tu salario y beneficios». Sofía agradeció, pero dejó claro: «Lo que quiero no se compra con dinero. Es respeto». Él la observó en silencio, sin una respuesta a la altura. Las semanas pasaron y el proyecto con China avanzaba. Sofía implementó protocolos transparentes y ahorró millones para la empresa. Pero Ricardo, aún molesto, convocó una reunión extraordinaria del Consejo. Intentó insinuar que ella había roto protocolos, pero Sofía estaba preparada. Presentó resultados sólidos, mostró cómo había documentado cada reunión y luego dio un giro. Propuso un programa de valoración de talentos internos, dando oportunidades a todos los empleados, independientemente de su cargo. Los consejeros se interesaron y la agenda cambió. El programa fue aprobado. Por primera vez, ejecutivos y equipo operativo serían parte de la misma estrategia de crecimiento. La expresión de Ricardo era la de quien había perdido más que una disputa. Había perdido el control sobre la narrativa. Cuando el programa fue lanzado, frente a una audiencia que mezclaba directores y limpiadores, Ricardo, sorprendiendo a todos,
reconoció públicamente su error y dio crédito a Sofía por la idea. Ella, al hablar, reveló que había recibido una propuesta para trabajar en París, pero había elegido quedarse. A veces, la verdadera transformación no está en huir de las cicatrices, sino en usarlas para construir algo más grande. Los aplausos fueron largos. Entre ellos, la mirada de Luisa brillaba de orgullo. En los meses siguientes, el programa de valoración de talentos internos comenzó a mostrar resultados que iban más allá de las planillas. Por primera vez, chóferes, recepcionistas y auxiliares de limpieza participaban en cursos pagados por la empresa. Algunos aprendían nuevas funciones dentro de sus propios sectores. Otros se preparaban para transiciones de carrera. El ambiente en los pasillos cambió. Los saludos antes apáticos se convirtieron en conversaciones genuinas y las barreras invisibles comenzaron a caer. Sofía, ahora dividiendo su tiempo entre el proyecto internacional y la coordinación del programa, percibía cuánto esa transformación la alimentaba más que cualquier título o salario. Su oficina no era solo un espacio administrativo. Se había convertido en un punto de encuentro para empleados que antes jamás se habrían sentido cómodos entrando en una sala ejecutiva. Muchas veces encontraba a Luisa sentada en su sillón, revisando documentos o pidiendo consejos sobre cómo liderar al equipo de limpieza, ahora bajo su supervisión directa. Una tarde, Paulo apareció en la puerta con una sonrisa discreta. «¿Tienes 5 minutos?», preguntó. «Para ti, siempre», respondió Sofía. Él entró trayendo una carpeta. «El consejo quiere que presentes los resultados preliminares del programa en la próxima reunión. Los números son impresionantes, pero creo que el impacto humano es aún mayor». Sofía hojeó los informes. Había historias allí que la emocionaban. María, de 58 años, que había vuelto a estudiar. João, el joven de TI, que finalmente tenía recursos para una certificación internacional. Y hasta empleados veteranos descubriendo nuevas áreas de interés. «Esto es, Paulo. Más que contratos y cifras, se trata de cambiar vidas», dijo cerrando la carpeta. «Solo ten cuidado», advirtió él. «Ricardo aún no se ha acostumbrado a verte en esta posición de destaque». Sofía asintió. Sabía que, aunque él había reconocido públicamente su error, los viejos hábitos no desaparecen de la noche a la mañana. La semana siguiente, el auditorio de la empresa estaba lleno para la presentación al consejo y a algunos invitados estratégicos, incluyendo a la delegación china. Ricardo abrió la reunión con su tono habitual, hablando sobre resultados financieros y avances del proyecto de Shanghái. Luego, le dio la palabra a Sofía. Ella se levantó, caminó hasta el atril y con serenidad comenzó. «Cuando hablamos de crecimiento empresarial, pensamos en lucro, expansión e innovación. Pero quiero presentarles otro tipo de crecimiento, el humano». Las pantallas mostraron imágenes de empleados sonriendo en aulas, participando en capacitaciones e interactuando con colegas de otros sectores. Este programa no es caridad, es estrategia. Cuando invertimos en las personas, invertimos en el propio futuro de la empresa. La audiencia escuchaba atenta. Sofía concluyó hablando sobre cómo la cultura corporativa se fortalece cuando hay espacio para que todos contribuyan. Los aplausos fueron espontáneos, y hasta algunos consejeros tradicionalmente reservados se levantaron para felicitarla. Ricardo mantuvo una expresión neutra, pero sus ojos revelaban un cálculo silencioso. Al final, él se acercó. «Una presentación sólida», dijo, como si fuera un elogio medido. «Gracias», respondió Sofía con una sonrisa que no buscaba aprobación. Días después, un convite inesperado llegó a su escritorio. Lin Wei, representante de la división europea de la socia china, quería reunirse con ella para discutir una oportunidad en París. El corazón de Sofía se aceleró al leer el correo. La propuesta de meses atrás aún estaba abierta. El encuentro tuvo lugar en un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Lin fue directa. «Tu actuación aquí impresionó no solo a nuestro equipo en China, sino también a nuestra dirección europea. Queremos que lideres un proyecto multicultural en París. Es un cargo ejecutivo, con total autonomía». Sofía respiró hondo.
París representaba un regreso al escenario donde su vida se había derrumbado, pero también la oportunidad de reescribir esa historia. ¿Puedo pensarlo y darte una respuesta en unos días?, preguntó. Claro, respondió Lynn sonriendo, pero ten en cuenta que tu decisión impactará a muchas personas. En el camino de regreso, Sofía sentía el peso de la elección. París era tentador, pero dejar el programa de talentos tan pronto significaba interrumpir algo que aún estaba creciendo. Conversó con Luisa esa noche. «Es una oportunidad increíble», dijo la amiga, removiendo el café. «Pero siento que aún tienes cosas por hacer aquí». «También lo siento», admitió Sofía. «Pero ¿y si estoy dejando pasar algo que nunca más volverá a ocurrir?» A veces, quedarse es más difícil que partir, pero también puede ser más transformador. Las palabras resonaron en su mente. 2 días después, Ricardo pidió verla en su oficina. Al entrar, Sofía lo encontró más serio de lo habitual. «Supe que la propuesta de París volvió a la mesa», dijo él directo. «Si decides ir, quiero que sepas que tendrás mi apoyo». Sofía lo estudió por un instante. «¿Eso es un incentivo para que acepte?», provocó. «Es un reconocimiento de que mereces elegir tu camino». La voz de él tenía una honestidad rara. «Aún no decidí», respondió ella. «Pero si me quedo, será porque aún hay trabajo por hacer aquí». Ricardo asintió como quien entendía el peso de las palabras. En la noche del lanzamiento oficial de la segunda fase del programa, el salón estaba repleto. Empleados de todos los niveles, consejeros, socios internacionales e incluso familiares fueron invitados. Ricardo abrió el evento, pero esta vez su tono era diferente, más personal. «Hubo un tiempo en que no veía más allá de los cargos y las apariencias», dijo, mirando a Sofía. «Pero aprendí que los talentos extraordinarios pueden venir de los lugares más improbables. Y esa lección cambió esta empresa». Llamó a Sofía al escenario. Ella caminó bajo aplausos y, al tomar el micrófono, notó a Luisa en la audiencia, sonriendo con orgullo. «No voy a hablar sobre de dónde comencé o sobre títulos», dijo ella. «Voy a hablar sobre lo que aprendí. La dignidad no se pierde cuando alguien intenta quitártela. Solo desaparece si tú la entregas». Relatos de empleados beneficiados por el programa aparecieron en la pantalla. María agradeciendo por la oportunidad de estudiar, João mostrando su certificado, Cleide llorando al hablar sobre terminar la secundaria. Cada historia era una prueba viva del impacto de la iniciativa. Al final Sofía respiró hondo. «Hoy les digo que tuve la oportunidad de ir a París, pero elegí quedarme, porque lo que estamos construyendo aquí es más grande que cualquier cargo o ciudad. Es una cultura donde cada persona es vista y valorada». La ovación fue cálida y duradera. Lin Wei, que observaba desde un rincón, se levantó y aplaudió con respeto. Tras el evento, Ricardo se acercó con 2 copas de champán. «Pensé que elegirías París», dijo él. «También lo pensé», respondió Sofía, «pero me di cuenta de que mi misión aún no ha terminado aquí». «¿Misión?», preguntó él. «Sí, transformar esta empresa no solo por contratos, sino por personas». Ricardo hizo un brindis silencioso. Por primera vez, parecía no haber disputa, solo reconocimiento mutuo. 6 meses después, el programa se expandió a otras unidades de la empresa, y Sofía fue invitada a presentar el modelo en conferencias internacionales. Aunque seguía recibiendo propuestas tentadoras, permanecía comprometida con el trabajo en Méndez y Asociados. Una mañana, al llegar, encontró a María esperando en la puerta de su oficina. «Vine a traerte una copia de mi boletín», dijo ella, orgullosa. «Aprobé todas las materias». Sofía sonrió emocionada. «Es por eso que hago lo que hago». Mientras María salía, Paulo entró con noticias. «El consejo quiere que lideres la apertura de la nueva oficina en Shanghái. Es oficial». Sofía sintió una mezcla de sorpresa y realización. Era como si el ciclo iniciado con aquella traducción de emergencia hubiera alcanzado un nuevo nivel. «Acepto», dijo convencida. «Pero el programa continúa, y quiero asegurar que su filosofía también se aplique allí». «Es exactamente por eso que te eligieron», respondió Paulo. Esa tarde Sofía miró por la ventana de su oficina.
En el reflejo del vidrio, aún podía ver a la mujer de uniforme azul, con las manos ásperas y la mirada cansada. Pero ahora había algo diferente. La certeza de que el viaje no había sido solo sobre levantarse, sino sobre levantar a otros con ella. Tomó el llavero del Arco del Triunfo de la gaveta y lo sostuvo por un momento. París podía esperar. Había un mundo entero por transformar, comenzando por el próximo paso. Y al salir para encontrar a Luisa para la cena, sintió que, por primera vez, no cargaba el peso de la invisibilidad, sino la ligereza de quien sabía exactamente el valor que tenía y lo que aún podía hacer.